Capítulo 3. Farmacocinética. La definición es la forma en la que el organismo afecta al fármaco: absorción, distribución, metabolismo y excreción. En la farmacocinética, el fármaco debe liberarse a partir de la forma de dosificación que lo contiene, debe absorberse y pasar al plasma, después distribuirse por el organismo para llegar a su célula diana, para llegar a su diana farmacológica, el lugar en donde debe actuar, y finalmente después eliminarse mediante los mecanismos que el organismo posee: metabolismo y excreción. Si la concentración no alcanza el mínimo terapéutico requerido para hacer la acción terapéutica, no se va a absorber ningún efecto farmacológico, o este será subterapéutico, pero por encima de la concentración terapéutica deseada. El efecto puede ser excesivo, pueden aparecer otros efectos no deseados. Por eso es muy importante el cálculo de dosis correcto y el factor goteo. Entonces, la farmacocinética va a estudiar el paso del fármaco a través del organismo, y esto consta de 4 pasos. Estos pasos van a hacer referencia al movimiento de los fármacos desde que ingresan hasta que son eliminados por el organismo. Veamos cada paso. Primero, tenemos la absorción, que es el proceso que comprende el desplazamiento de una sustancia desde su punto de administración, por ejemplo vía oral, hasta la circulación, hasta llegar a circulación sistémica, incluyendo su paso a través de las membranas plasmáticas. Entonces, la absorción va a ser desde el lugar de administración hasta que llega al plasma. Este proceso lo cumplen todas las vías de administración, menos la vía intravenosa y en el caso de la inhalación de un aerosol broncodilatador para el tratamiento del asma. ¿Por qué? Porque en este caso la absorción no es necesaria para que el fármaco actúe. La absorción de un fármaco va a depender de sus características físico-químicas, como el tamaño de la molécula, su liposolubilidad, si es ácido o alcalino. De esto va a depender el mecanismo y la velocidad de absorción. Otra característica es la forma farmacéutica. Para que un fármaco se absorba, se debe disolver. Cada forma farmacéutica condiciona la velocidad con que el fármaco se libera, se disgrega y se disuelve. Por ejemplo, un fármaco por vía oral va a tardar más en absorberse que un fármaco por vía intramuscular. Otra característica es el lugar de absorción. Va a depender de la vía de administración, es decir, cuanto más tiempo esté el fármaco en contacto con la superficie de absorción, más cantidad se va a absorber. Se debe tener en cuenta la superficie de absorción, el espesor de la mucosa, el flujo sanguíneo que mantiene el gradiente de concentración. Un ejemplo es la administración por vía sublingual es más rápida que la vía oral. Otra característica a tener en cuenta es la eliminación presistémica. En todas las vías de administración, menos en la parenteral intravenosa, puede haber una absorción incompleta por eliminación presistémica. ¿Qué sucede? Se destruye o se elimina parte del fármaco administrado antes de llegar a circulación sistémica. Por ejemplo, cuando administramos un fármaco por vía oral, puede ser eliminado al interactuar con otro fármaco que le impide su absorción. La eliminación presistémica puede ser producto de la interacción de dos fármacos. Por ejemplo, el almagato puede interferir en la absorción de la dioxina. Otro ejemplo es la isoniazida y el ciprofloxacino, que debemos espaciar por lo menos 2 horas entre la administración de uno y otro. De no hacerlo, se puede eliminar por las heces antes de que complete su absorción. Y la última característica es el efecto del primer paso hepático. Esto es la metabolización que va a pasar un fármaco que es completamente absorbido en el tracto gastrointestinal. Si un fármaco es absorbido en el estómago, este va a pasar a través de la vena gástrica derecha e izquierda a la vena porta y va a llegar al hígado. En este lugar se va a metabolizar antes de llegar a la circulación sistémica. Y acá tenemos algunos ejemplos de absorción según la forma farmacéutica y el tiempo de absorción. Repasemos un poco vía endovenoso o intravenoso. Tenemos 3 métodos: directo, intermitente y continuo. Directo, bolo o push, similar. En el primer método, intravenoso directo, lo recomendable es diluirlo en 5, 10, 15, 20 mililitros de solución fisiológica o de API, agua para inyectable. El tiempo según mililitro minuto va a ser como mínimo de 1 mililitro por minuto, es decir, una administración
absorción muy lenta. El segundo método, intravenoso intermitente, vamos a diluir en 50 o 100 mililitros de solución fisiológica, dextrosa al 5% o algún solvente compatible. Esta infusión intermitente se hace durante al menos 30 minutos a 60 minutos. Y por último, el tercer método es la infusión intravenosa continua, en donde se recomienda diluirlo en 250, en 500 o en 1000 mililitros de solución fisiológica, algún solvente compatible, dextrosa al 5%. Y en cuanto al tiempo en mililitro minuto, la administración es con la frecuencia necesaria y también puede ser en 24 horas. Entonces, como ya dijimos, para los medicamentos por vía oral, estos tienen que atravesar todo el epitelio del tracto gastrointestinal, que es de naturaleza lipídica, para que sean absorbidos. El concepto de biodisponibilidad hace referencia a la fracción de un fármaco que alcanza la circulación sistémica, que alcanza el plasma después de ser administrado por cualquier vía. Entonces, la biodisponibilidad va a depender de la vía de administración. Por ejemplo, por una vía endovenosa, la biodisponibilidad va a ser igual a la unidad. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo directamente el fármaco en la vía. En el caso de la vía oral, la biodisponibilidad va a ser el porcentaje de la dosis que alcanza la circulación sistémica. En este caso va a variar. Recuerden que los fármacos por vía oral son absorbidos por el tracto gastrointestinal, llegan al hígado y antes de pasar a la circulación sistémica, en el hígado pueden sufrir una inactivación presistémica llamado efecto del primer paso hepático. ¿De qué va a depender la biodisponibilidad de un fármaco? Primero, de la fracción del fármaco absorbido, y segundo, de la magnitud del efecto del primer paso hepático en relación a si pasó por ese efecto del primer paso hepático o no. Recuerden que el hígado tiene la capacidad de excreción del fármaco a través de la bilis. Llegamos a la distribución o transporte. La definición es el transporte de la sustancia farmacológica a través del organismo. El fármaco, cuando llega a la sangre, al plasma, se tiene que subir a algo para poder llegar a su diana farmacológica. La distribución o transporte es esto, es el transporte del fármaco a través del organismo. La circulación de fármaco puede ser unido a proteína en el plasma. Pueden ser proteínas específicas de cada fármaco o la clásica proteína, la albúmina. ¿Qué significa esto? Que el fármaco puede circular en el plasma unido a proteínas específicas de cada fármaco o también unido a la proteína albúmina. En el plasma vamos a tener al fármaco que va a circular unido a proteínas específicas o a la albúmina, y también va a haber una porción que va a circular libre. El fármaco que circula libre es el que va a poder realizar su acción biológica. Recuerden que no todos los fármacos llegan al plasma y tampoco alcanzan su célula diana, debido a que el fármaco se une a proteínas, que es una unión reversible, proteínas plasmáticas también, formando un complejo fármaco-proteína. Al estar unido este fármaco con esta proteína, no puede atravesar la membrana capilar, por ende no va a llegar a su diana farmacológica. Y el fármaco libre es el que sí va a alcanzar su célula diana o diana farmacológica, y es la que puede ser eliminada a nivel renal. La distribución se puede ver modificada por la velocidad de distribución, la liposolubilidad. Hay fármacos no liposolubles que penetran muy poco por las membranas y presentan carencias en su distribución, y como consecuencia llegan en poco volumen a su célula diana, la unión a proteínas plasmáticas y el pH. La siguiente etapa es metabolismo o biotransformación, en donde es el proceso de transformación química de un fármaco en una forma que pueda eliminarse del organismo. Es una etapa previa a la eliminación. Primero, esto puede suceder en el efecto del primer paso hepático, en donde hay enzimas hepáticas que biotransforman a un fármaco en metabolitos que no tienen acción farmacológica. Las reacciones bioquímicas para transformar a un fármaco en metabolitos
metabolito van a ser la hidrólisis, la oxidación y la reducción. Estas reacciones bioquímicas básicamente lo que hacen es agregar al fármaco cadenas laterales conjugados que aumentan la hidrosolubilidad de este futuro metabolito y de esa forma se va a facilitar la expulsión por los riñones. Los factores que pueden modificar el metabolismo son la edad, el sexo, la nutrición, la gestación, los factores genéticos, las vías de administración, la dosis, la unión a proteínas y los factores biológicos. El metabolismo se va a producir en el sistema enzimático microsomal hepático, en donde en ese lugar se inactiva el fármaco para acelerar su eliminación. La última etapa es la de eliminación o excreción. Es un proceso por el cual un fármaco o un metabolito se elimina del organismo. Y las vías fisiológicas para eliminar este metabolito puede ser la vía renal, la vía biliar, la pulmonar, salival, mediante la leche materna y mediante el sudor. Veamos la excreción renal. Esta va a ser la vía más importante de excreción y se va a realizar por 3 procesos, que es el de filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. La otra vía fisiológica es la excreción biliar, en donde se van a eliminar sustancias básicas, ácidas y neutras. Los fármacos que usan esta vía tienen un elevado peso molecular, a diferencia de los que llegan por la excreción renal. Estos fármacos pasan por el intestino, donde pueden reabsorberse, volviendo a la circulación sanguínea. Esto se llama circulación enterohepática. En el caso de que se reabsorban, alargan la vida del fármaco, como puede suceder con la morfina y el cloranfenicol.